La música, más que un sonido, Es una forma de sanar. bienvenida querida juventud a Arte Sonora, ¿no? En esta oportunidad queríamos compartir un poco con ustedes parte de las vivencias, pensamientos y conversaciones, ¿no? Que se puedan tener en el día a día. Y, ¿por qué no?, poder acompañarlos en diferentes espacios a ustedes, ¿no? Por favor, no en el trabajo, ¿no? Pero sí en otros momentos, ¿no? Para poder conversar de diversos. Hoy me encuentro con un gran y excelente músico, además es luthier, ¿no? Querido Luis Ledesma, ¿no? Hola Luis, mucho gusto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, encantado. Un poco nervioso, es la primera vez que estamos abriendo este espacio muy bonito de conversación entre tú y yo. Siempre lo hacemos, pero ahora estamos ampliando esta comunidad, ¿no? Para que más personas también, como decías, nos acompañen en su día a día, en cualquier momento de su vida, cuando les interese estos temas, ¿no? Que van a estar muy bonitos. Este canal, pues lo estamos abriendo justamente para eso, para compartir saberes, ¿no? Y hemos decidido ponerle un nombre a este podcast que es ¿Qué te resuena? ¿No? Como Buena, amalgamando un buena. poco de lo que va, de lo que va a tratar, que es justamente la música y aspectos de la vida espiritual, la vida cotidiana, justamente para eh, tal vez solucionar dudas, tal vez para aprender algo, ¿no? Y qué te resuena justamente en este momento de tu vida, ¿no? Y bueno, ante esto quería también darte la bienvenida. Pues Antonio, un excelente músico también, eh, está ya terminando su carrera de psicología. Y bueno, ¿cómo Gracias, estás tú? gracias. Bien, bien, todo muy bien, la verdad, como comentas, ¿no? Realmente, esta es una etapa nueva, es una etapa interesante también, ¿no? Yo creo que lo más importante, ¿no? Y que, por ejemplo, muchos ya nos conocerán en ese rubro, ¿no? Y por eso también es esta ventana de poder compartir, es la música, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si hoy empezamos a, como primer episodio, tal vez, ¿no? Conversar un poco de la música, ¿no? ¿No? Entonces, Exactamente. Hemos querido justamente hablar de la música, de lo especial que es la música, ¿no? Em, en muchos aspectos, ¿no? O sea, hay muchas, tú conocerás, ¿no? Hay muchas definiciones a veces de cómo la música, cómo interpretar o cómo entender la música. Pues está la música normal, la cotidiana, la de baile. También están aspectos o definiciones como el sound healing, que ya es un poco más espiritual o unas terapias, ¿no? Hay también trabajos con los chakras y muchas otras cosas, ¿no? La música es, para mí y de repente para ti también, para los que nos escuchen, es un vehículo, ¿no? Es un vehículo para entender, tal vez de cierta manera, a otras personas, ¿no? O sea, hay un dicho muy antiguo que es la música es la primera lengua del mundo, ¿no? Entonces, de esta manera es un vehículo para entendernos, tal vez transmitir cosas, ¿no? y en base a eso, por ejemplo, un punto importante, creo yo, es poder, entender, ¿no? Que como tú dices, aparte de ser un medio, es una forma de comunicar, ¿no? Y lo interesante es que puedes hablar mil idiomas, ¿no? Diferentes, pero la melodía en sí transmite un montón, ¿no? Puede ser un chino, puede ser un alemán, puede ser tal vez alguien más nativo de por acá, ¿no? Y al final algo va a terminar comunicando un estilo de música en particular. Si se toca la guitarra de determinada forma, eso va a terminar comunicando, ¿no? Entonces, yo creo que en ese punto importante de la comunicación de la música, ¿no? Bueno, podemos empezar tal vez por ahí mencionando, ¿no? ¿Cómo empezó, no? ¿Cómo empezó tal vez a nivel personal? ¿Has sentido alguna vez que has podido comunicar? ¿Alguien te ha inspirado, ¿no? Para poder comunicar en el ámbito de la música, ¿no? Es un tema interesante, ¿no? El hablar sobre, más que la música, yo diría que el sonido, ¿no? El sonido, las notas musicales, por ejemplo, estuve estudiando hace poco lo que se llamaba las notas pitagóricas. Las notas pitagóricas son notas que, bueno, como su nombre dice, Pitágoras las descubrió, ¿no? Las encontró de una manera especial porque dice que, según la historia, él empezó a pasar por una calle y escuchaba el sonido de los herreros de esa época, ¿no? Que martillaban, ¿no? Las distintas espadas o cuchillos que estaban haciendo, ¿no? Y se percató justamente
de que, de que ciertos metales y ciertas intensidades de golpe sonaban distintos. Y él dice, ¿por qué, no? ¿Por qué, por qué esa diferencia? Y él crea justamente algo que se llama un instrumento pitagórico, que es el monocordio, si no me equivoco, el monocordio, sí, es un instrumento de una sola cuerda, en la cual pues él empezó a investigar que justamente hay valores y, matemática en ese instrumento, que de una cuerda tensada de cierto tamaño, por ejemplo, la mitad te va a dar pues la octava, ¿no? Y así en distintas, eh, dividiendo en distintos pedazos esa cuerda, te empiezan a dar todas las notas de la música que conocemos ahora. En este punto es un poco extenso, porque sí, también hay como que influye muchas cosas, porque no son exactos, y ya empiezan a salir otras teorías, se meten también otros músicos, y bueno, pero es importante justamente para mí eso del sonido, ¿no? Que tiene, lo puedes encontrar en todo, ¿no? Se dice que también la matemática está en todo. Entonces, Un, si la un punto, matemática está un en punto todo, clave ahí, por ejemplo, disculpa que te corte, ¿no? Pero es el tema del dale, dale. 332, ¿no? En el tema de la música también, por ejemplo. Eso me parece siempre curioso, ¿eh? 432, 432. Ah, 432, por ejemplo, ¿no? Entonces, de 440 a 432 es un tema interesantísimo, ¿no? Yo quería escaparme de las matemáticas, pero por lo veo no se puede. Entonces, es un punto importante, ¿no? Claro, Sí, eso va más con las frecuencias de cada nota, ¿no? Y también, justamente desde la época de Pitágoras, los griegos, hasta ciertas melodías, música clásica, todas fueron tocadas en 432. Recién casi modernamente se empieza a usar el 440 porque justamente viene hay un tema con las notas pitagóricas que al final cuando tú las extiendes, o sea, sacas octavas más grandes, y lo tratas de hacer con quintas o terceras, así, ya no encaja. Hay un, hay algo que se llama la quinta de lobos, que justamente no conecta, es como que decir, ¿no? Para explicarlo sencillo, necesitaría una pizarra para explicarte esto. Pasar de do a re, por ejemplo, es un ejemplo, de do a re, si tú sigues avanzando en quintas, ya de do no pasa a re, sino pasa un re un poquito más allá, un re sostenido, casi sostenido, de repente re sostenido un poco más. Esa nota y esa diferencia de notas se llama quinta de lobos. Para resolver eso se metieron muchas personas y pues lo resolvieron. Al final tenemos todas las notas actuales que están afinadas casi correctamente, pero no cumplen justamente con esta principal teoría que tenía Pitágoras, ¿no? De que, o sea, ya era más armónico todas las notas, ¿no? Y es extenso el tema. Pero si me en base, preguntas justamente, dime, dime. dale, dale. ¿Mm? Si me preguntas justamente qué es lo que me jaló ¿no? en este mundo del sonido, de la música, yo empecé con una zampoña que justamente mi papá nos dijo un día a mí y a mi hermano, ¿no? Eh, Les voy a comprar un instrumento. ¿Qué quieren? Y yo dije zampoña. Mi hermano dijo quena. Y cuando lo compró, pues felices todo, ¿no? Pero obviamente la quena es un poquito más difícil de percutir, entonces mi hermano la dejó. Como que, no pude. Por el Ya bisel, tocaba quizá, ¿no? el bisel, tienes que llegar a una embocadura especial, ¿no? Entonces, ese es práctica y práctica, no le gustó. Se quedó con la guitarra, porque ya tocábamos guitarra, ¿no? Y ahí empezó, ¿no? Empezó la música. No sé, cómo fue contigo, ¿no? ¿Dónde llegó la música a ti? Bueno, sí, es muy parecido, de verdad, ¿no? Creo que la zampoña, la quena es algo muy representativo del Perú, ¿no? Entonces, y de Latinoamérica en general, ¿no? Pero en base a eso, un punto importante para mí, como tú dices, fue el tema de un instrumento en particular que me llamó la atención, fue la zampoña. ¿Por qué? Porque yo también tuve la curiosidad con el tema de la quena, ¿no? Porque en la quena, en mi colegio, al menos en el colegio público, sí que te tenían que aprender, que no que esto, que te tiene que salir, ¿no? Entonces como que por ahí fue sonando algo, ¿no? Pero nunca lo terminé de entender por el bisel, como te comentaba, ¿no? O como les comento, ¿no? Entonces justamente acá tengo el modelito de la zampoña, ¿no? Entonces en uno de los viajes familiares, ¿no? Que mi papá es un poco aventado, la verdad, ¿no? Fuimos a la parte sierra de Huánuco. Entonces subimos a un cerrito, ¿no? Y en plena laguna, yo había llevado la zampoña en la mano, pues, estaba caminando así tranquilo, ¿no?
y Era empiezo a tu escuchar compañero. música, literal, ¿no? Entonces empiezo a escuchar música y yo digo, ¿de dónde viene? No, no hay nadie. Ahí estaba frío, encima el aire, para más fuerte era delgado, encima ya parecía que iba a bailar, ¿no? Entonces de Y pronto tú, empezó, bueno, disculpa que te corte, pero fe de ratas eres de Tarapoto, es caliente y estabas en el centro. sí, por eso, el cambio para mí fue brutal, ¿no? Entonces de pronto, un momento a otro, me doy cuenta que el sonido venía de la zampoña, entonces yo lo cojo así y empezaba a sonar. Entonces me di cuenta que mientras más lo ondulaba, bailaba, ¿no? Con la zampoña, emitía un sonido diferente. Entonces yo dije, caramba, ¿no? Acá hay algo interesante, ¿no? Entonces desde ahí vino el primer acercamiento con este instrumento, ¿no? Entonces sí, eso es un poco, ¿no? Es interesante ese tema que tocas, porque para mí, por ejemplo, a mí me jaló la zampoña, ¿no? Y pues mucho tiempo después me convertí en sicuri y ahora pertenezco a cierto grupo de sicuri, ¿no? Uno de ellos es de Puno, Ulos Maya. También he tocado pues acá en Lima con Espíritu Sicuri, que es un grupo Entonces yo hasta la que Candelaria, le pues. guardo mucho cariño. Claro. Y un día en la calendaria yo pregunto, ¿no? Y digo, oye, ¿cómo es que sacan tantas canciones? ¿Quién las compone? ¿Cómo Es un hacen, no? montón. O sea, claro, y cada año creo que cada grupo saca tres, o dos o tres canciones nuevas, algo así. Y decía, o sea, se juntan, ¿cómo hacen, no? Para tal vez replicarlo, ¿no? En el grupo, ¿no? Que teníamos en Lima. Y un oriundo de allá, amigo mío, me cuenta, ¿no? Y me dice, mira, es una historia, me cuenta la historia, no me afirma ni nada, me cuenta. Hay una historia que dice, los yatiris, o más bien dicho, los jefes, los abuelos de cada comunidad, se van en cierto momento que ellos creen pertinente al lago y se aíslan en una parte del lago pues, que esté solitaria. En esta parte del lago ellos llevan ofrenda, llevan sus mesitas y hacen como un ritual. En este ritual se conectan con el viento, ¿ya? Y en Con la cierto zampoña, así momento de, también al aire. ajá, en cierto momento del tal hacen lo que tú hiciste. Elevan la salpoña al viento y el viento empieza a tocar. Y el abuelo, el Yatiri, empieza a transcribir lo que el viento le cuenta, ¿no? Entonces así empiezan a sacar nuevas canciones. Esa es la historia que me contaron. Y es interesante porque es mucho cosmovisión andina, ¿no? Está el tema del respeto al viento, la ofrenda, también el hacer un, este, una mesada, se puede decir, una práctica, ¿no? Para conectarse, ¿no? Llegar a poder sacar esas melodías de esa manera es bonito, ¿no? Y parece que has tenido una conexión ahí, ¿no? Sí, sí, definitivamente es interesante, ¿no? Por ejemplo, si nos está viendo, pues un saludo, ¿no? Al señor Tito La Rosa, por ejemplo, ¿no? Es una inspiración gigante, ¿no? En nuestro caso. Entonces, yo creo que cuando lo conocí, también tuve la oportunidad de conocerlo, ¿no? Él mencionaba justamente esta idea, ¿no? De que la zampoña no es una herramienta ya, sino es un compañero que puede tener una esencia, ¿no? Porque te puede enseñar y te puede acompañar de muchas formas, ¿no? Entonces, para dar este paso es importante darle también pues su espacio, pues, ¿no? Entonces no es como que, no sé, pues no por desprestigiar al cero, ¿no? Pero sí tiene un grado de importancia diferente, ¿no? Entonces eso también lo aprendí de parte de él, ¿no? Tú también tuviste Y es, acercamientos con él, ¿no? sí, y antes de contarte justamente la historia, es muy bonita, eso es parte de la cosmovisión andina. En la cosmovisión andina, las cosas, los objetos que tal vez normalmente vemos como inanimados, tienen vida para ellos. Los instrumentos, las ropas, las plantas, la hoja de coca, por ejemplo, ahorita estamos echando, ¿no? El tabaco y muchas otras cosas. Es su manera de ver las cosas, ¿no? Es muy interesante. Y sí, ese fue, tal vez se podría decir, mi primer acercamiento con el sonido especial del que hablábamos, ¿no? No solamente un sonido de música y de relajación, sino más allá, de conexión, ¿no? De encontrarte con algo que no te esperabas. No recuerdo hace cuánto más o menos, pero ya pues había conocido a su hijo, Omar La Rosa, el cual es mi maestro también de construcción, el primero que me enseñó a hacer flautas y otros instrumentos, para el cual le mando un saludo, un abrazote, está por justo. Y pues pasé mucho tiempo en su casa, ¿no? De Magdalena, en su taller, aprendiendo a hacer justamente estos instrumentos y compenetrándome más puntito también, ¿no? Por lo cual hicimos también una bonita amistad. Él me dice sobrino, me dice, cada que me ve.
Entonces, me invitó un día a a un evento que estaba haciendo por acá por Breña, estaba haciendo un evento, y bueno, pues asistí, ¿no? Asistí, un poco incrédulo, soy sincero, un poco incrédulo, porque si bien ya, pues nuestra familia, ¿no? Nosotros somos primos hermanos, y nuestra familia ya tenía un acercamiento con lo que son las plantas de poder medicinales, y sabíamos cómo es tal vez entrar en en un mundo distinto, ¿no? Que no es el que vivimos día a día y entender nuevas cosas. Igual tenía un poco ahí de duda, decía, pues, ¿cómo va a ser? Pues, no, si es solo música, decía, si es solo sonido. Pues llegué, éramos pocas personas, estaba también el señor Manuel Seminario, no lo conozco mucho, me igual un saludito por él, eh, y empezó a tocar. Y lo peculiar que noté es que yo me esperaba pues tal vez canciones, como hemos experimentado tras una ceremonia, pero no, eran puros sonidos, sonidos de flauta, tambores, chacapas, sonajas, ¿no? La versión más Entonces, acústica. muy acústica, no sé si decirlo simple, porque no era simple. O sea, la melodía tenía una fuerza, una energía, y eso, claro, depende de Marquito, Sencilla es pero un personaje compleja. sencilla pero compleja. Nunca ha estado mejor explicado. Y mientras tocaba, sí decía ciertas palabras, pero era más como un rezo, ¿no? Como invocando ciertas cosas. Y me llevó a una experiencia de introspección e incluso visionaria, ¿no? De ver montañas como los Andes, ver un cóndor, ¿no? Volando, yo en el lomo del cóndor, o sea, algo más profundo, ¿no? En un Eh, trance se entró. como en un trance, ¿no? Entonces ahí fue como que una cachetazo, como diciendo, ay, tape, ¿para qué no? ¿No creías? Mira, fue interesante y de ahí, como te decía, ¿no? Tenía mucho contacto con Tito porque trabajaba con Omar y entraba a distintas terapias que él hacía, ¿no? Y sus performances eran distintas, o sea, no usaba, como te digo, cantos, más que todo eran palabras, rezos, pero eran dirigidos a distintas cosas. Un evento era, por ejemplo, no por decir algo, un evento para el útero materno, conectarte con el útero materno. Otro evento era los cuatro elementos, otro evento era conexión con la tierra, por ejemplo, ¿no? Y verdaderamente, o sea, no te decía nada de, no sé, pues, a ver, pensemos en tal cosa y, ¿no? No, o sea, no te llevaba, simplemente tocaba y por ahí uno que otro rezo, Pachamamita, ¿no? Sachamama, esto, o útero materno, el agua Te de- conectaba. del vientre, te conectaba de una manera especial que te llevaba. Eso me dio mucha curiosidad, o sea, ¿cómo? ¿No? Porque, pues tal vez en muchas plantas maestras tomas la planta, ingieres algo para poder tal vez llegar a esos procesos, pero esto es solo música, solo sonidos. Y es muy interesante, ¿no? Y ahí me evoca, perdón que esté muy hablando, pero me No, evoca, por no, dale, ejemplo, dale. a la historia del flautista de Hamelin, ¿no? No sé si te has escuchado, es una historia que, Por la pues, idea de siempre, hipnotizar o cómo así. claro, o sea, tú has escuchado, ¿no? A ver, tú cuéntame cuál es tu versión del flautista. No, pero me gustaría entender tal vez la relación con la que tú quieres incorporarlo. Esta te la Porque doy en una yo después. entiendo Quiero que es una saber, versión más... Dale, dale. claro, quiero saber tu versión y yo te explico tu versión. Lo más sencillo, ¿cómo tú sabes que es el flautista de Hamelin? ¿Cómo es la historia para ti? Bueno, según lo que yo tengo entendido, no tengo entendido mucho, voy avisando por ahí, ¿no? Pero lo que Solo la sé es que historia, justamente solo la historia. ya, era un señor, ¿no? Que tenía una flauta que justamente él dirigía, se podría decir, o hipnotizaba, ¿no? Que es lo que se conoce, a niños. Tengo entendido que eran niños, ¿no? Y se los robaba, ¿no? Tengo entendido que ese era el fin, pero no investigamos a fondo, ¿no? Entonces, Ya, va por ahí. Hay ciertos ya, datos que justamente, por ejemplo, hubo una plaga de ratas, ya, una infestación de ratas en un pueblo, si no me recuerdo, creo que lo tengo anotado, Nuremberg, Nuremberg, en Nuremberg, ya, y este pueblo se infesta. Entonces, pues, los adultos, ¿no? Ponte, los que llevaban las riendas
del lugar, se enteran de él y le dicen, ven, pues ayúdanos, ¿no? Entonces, él se ofrece, no, perdón, él se ofrece y va y los libra por lo cual pide un dinero. Pero el pueblo dice, no, solo tocó tu flauta, eso no, o sea, lo desvalorizan, ¿no? Entonces él en venganza, un día por la madrugada, vuelve a tocar la flauta y se lleva a los niños del pueblo y desaparecen. Ah, ahí estabas Pero lo completo. curioso, claro, esa es la historia como que de cuento, ¿no? Pero más completamente, hay datos históricos, incluso archivos, como que no sé si periódico, pero sí hay archivos, incluso una placa conmemorativa en el mismo lugar, O sea, que que no es cuentan leyenda. que no es leyenda. Y mira, te cuento, dice que fueron 130 niños y están especificados por nombres. Alucina. Haz- El año fue 1284, un 26 de junio, el día de Juan y Pablo. Se perdieron en el lugar del Calvario, cerca de las montañas, todos estos niños, y ahí también hay una placa de piedra, ¿no? En supuestamente la casa del flautista, ¿no? Entonces, un poco, a veces entramos a lo terrorífico, pero un poco fuerte, ¿no? pasando de eso, claro, pasando de eso, te das cuenta de la influencia que tiene la música, ¿no? Para poder, o sea, influir en la persona, tal vez en su pensamiento o en su manera de actuar. Puede ser No, pero leyenda, sí, puede ser ¿ah? real. No, pero en eso que tú me cuentas, por ejemplo, ahí me resuena, ¿no? Entonces, un punto muy interesante, ¿no? Que como tú dices, o sea, sí tiene bastante influencia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que tengo entendido, ¿no? En su momento llegué a estudiar ese punto en la que, por ejemplo, era un grupo de estudio, ¿ya? Había dos personas, o sea, bueno, dos grupos de personas, ¿no? En las que estaban yéndose a un restaurante, seguro alguno lo escuchó por ahí, ¿no? Este, y consistía en que tenían que comer en el restaurante y la única variación era el estilo de música que escuchaba. Entonces, y me resuena con lo que estás diciendo, ¿no? Porque se parece, porque sí hay influencia, según esta investigación, ¿no? ¿Influencia en qué? Hasta en los sentidos hay, porque en la percepción definitivamente va a haber algún tipo de movimiento ahí. Pero lo impresionante de esta investigación es que se demostró que los sentidos también se pueden alterar. ¿Por qué? Porque ellos comieron, bueno, diferentes platos, ¿no? Hubo varias muestras de personas, ¿no? Varios grupos de personas, pero consistía en que al final a todos les den un chocolate, ¿ya? El chocolate era el Un mismo, chocolate común, cualquiera. un chocolate común que ya tenían predeterminado para que no haya sesgos, ¿no? Tal vez en la investigación. Para Y la todos única igual, lo mismo. diferencia, para todos igual, simplemente que la diferencia era que estaban dos grupos separados con un estilo de música un poco más brusca, un poco más pesada, más Motoroy, como se podría decir, ¿no? O 440, como Un quisiéramos trash, decirlo. un metal. No, vaina No, no metal precisamente, pero sí más movida. así. Y en el otro grupo de muestra era justamente una música sumamente relacionada a la música de piano tradicional, antigua, esa versión más metódica, elegante, ¿no? Entonces, ese estilo de música, lo interesante fue que activó una sensación en el paladar más dulce al momento de experimentar el chocolate. ¿Por qué? Porque a todos Música después les clásica, música digamos, música clásica, clásica. música clásica. Entonces, al finalizar la prueba, ya comieron el chocolate, les hicieron que comenten un poquito de la degustación del chocolate, porque según la prueba era de la degustación del chocolate, pero había algo más, ¿no? Había algo más que era justamente el fondo del estudio, ¿no? Y se demostró, ¿no? En varios grupos de personas que al final las personas que tenían la música clásica como un punto de incentivo sensorial, ¿no? O estimulación sensorial auditiva, tenían el paladar o percibían el chocolate de forma dulce. Y los que no tenían la música clásica, que tenían una música un poco más movida, más brusca, más pesada, como se podría decir, lo sentían amargo, ¿no? Entonces, este es Mm. uno de los tipos de investigaciones que hay con eso. Entonces, sí, o sea, de que hay movimiento, ¿no? O sea, hay movimiento. Hay Sí. muchos experimentos bueno, a mí me jalan mucho, en su momento los haré para compartir tal vez en colegios, ¿no? Es interesante que, que se sepa un poco más, ¿no? Del sonido. Y hay experimentos como, por ejemplo, con el fuego, al cual a un tubo le ponen, pues, como si fuera, no sé, una cocina, lo prenden y hay muchas llamitas. Y luego tocan una trompeta y el fuego toma ondas. O Se también altera. hay se altera por el sonido, el fuego. Y de ahí también hay con la tierra.
hacen un metal cuadrado y puede ser una Ah, por la bocina resonancia abajo de abajo, ¿no? o si Ah, no ese es con un bueno, ese es arco bueno. de violín. Lo tocan y es como que la plancha de metal está afinada a cierta nota y empieza a formar figuras geométricas. Es muy Y en ese interesante, ¿no? punto, Cómo alteran. y en ese punto de las figuras me parece impresionante, ¿sabes por qué? Porque, no sé si los espectadores hayan visto esa prueba, ¿no? Pero, por ejemplo, el agua, cuando tú lo llevas, digamos, yo tengo este vasito de agua, ¿no? Lo expongo a determinado estímulo de música, ¿no? Digamos, le pongo un estilo de música más tranquilo, ¿no? Y lo meto a la congeladora junto al sonido de la música, la formación del hielo en sí que se va a formar como tal internamente es diferente a la que lo expones con otro estilo de música distinta. ¿Ya? Entonces, esto Ujú. demuestra pues que cada estilo de música, el efecto vibratorio quizás de la melodía, termina Exacto, repercutiendo en esto. Entonces, si en claro. esto repercute, ¿cómo en nosotros no? Si somos más del 70% agua, ¿no? Entonces, ahí es Somos agua, ¿no? ¿qué Entonces estamos ahí está hablando, ¿no? la influencia, sí, es muy bonito este mundo del sonido, de la música, de otra perspectiva, ¿no? Y eso es lo que queremos mostrar, ¿no? Y justamente ahorita me gustaría agradecer a todos los que están viéndonos, a todos los que se han conectado. Poco a poco seremos más, sobre todo de una manera en que les guste estos podcasts, estos temas, ¿no? Para lo cual también les invito, ¿no? En la caja de comentarios, escribirnos tal vez de qué tema quieran hablar, relacionado a lo que estamos hablando, a la música, a lo espiritual, y vamos amalgamando, ¿no? Si les gusta nuestra manera de hablar, están O invitados qué a escribir. experiencias tienen, tal vez, pues, ¿no? Por ahí alguien conoce un poco más, se conoce una teoría diferente, ¿no? Entonces, es un punto de Y debate, ¿no? podemos Porque acá lo contar estas importante es eso, experiencias, ¿no? precisamente, ¿no? Entonces eso Para sirve para incluirlo. apalancarse, ¿no? Claro, para empezar a justamente a Claro. crecer, ¿no? Porque eso también es un tema interesante, ¿no? Que los conceptos que tenemos son importantes, pero cuando hay un cuestionamiento y llega a haber incomodidad, hay proceso de crecimiento, ¿no? Entonces eso es sumamente importante, ¿no? Entonces sí, Hablo de psicólogo, el señor psicólogo. salió la chispa de estudiante, salió la chispa de estudiante. Claro. Para avanzar, yo tenía una duda, se podría decir, hace mucho tiempo, ¿no? Porque, pues, como a mí, tenemos casi la misma vía, ¿no? De cómo conocimos aleatoriamente instrumentos, somos músicos autodidactas. Yo me ligué para los instrumentos en la creación, como Gutiérrez, como se ve, y tú, pues, a la psicología, pues, ¿no? Entonces, para ti, o más bien dicho, ¿cuál fue el instrumento que te, que te, que te jaló más, ¿no? Que más está presente para ti, ¿no? Ahora, o cómo fue el proceso para llegar a él, ¿no? Bueno, la verdad creo que es un poco complejo, ¿no? Pero, bueno, yo diría que la guitarra, ¿ya? Porque si bien es cierto, la zampoña fue la que más me conectó, digamos, emocionalmente, en el sentido de que me llegó a fascinar, ¿no? Como que la unión con el instrumento. Creo que la primera y que hasta el momento la sigo manteniendo, y justamente eso también como que lo aprendí en la carrera, es el ser humano busca o vive en busca de un sentido, ¿no? Entonces, como va en busca de un sentido, uno de los sentidos importantes en la vida es poder transmitir algo, trascender de alguna forma un mensaje. Entonces, yo siento que para mí el instrumento que más me permite transmitir un mensaje es la guitarra, ¿no? Porque la guitarra puede ser así que se mete un arpegio, ¿no? No soy experto, ¿no? Pero tal vez con la nota la hago en tres posiciones diferentes y ya salió algo interesante. Entonces, y el punto está en comunicar. Entonces, a mí como que eso es lo que más me llama la atención de poder realizarlo, ¿no? Entonces, la que más me jala es la guitarra, ¿no? Y en tu caso yo quiero aducir que es el charango, pero Bueno, no sé. me gusta mucho el charango porque, pues, ver tocar a Tito, un gran referente, y también a Omar La Rosa, que son charanguistas espectaculares, y ellos tocan un estilo especial, que es el estilo ayacuchano, Mm, el cual tiene trémolos, muy trinos bueno. especiales, ¿no? Y eso se le dice a los charanguistas de Ayacucho, espero no, eh, tal vez tocar a alguien con lo que va a decir, ¿no? Pero se le dice que son melancólicos, charanguistas melancólicos, porque su música es así, ¿no? Un poco te lleva a esa melancolía, Quizás el estilo de música, pues, ¿no? o sea, claro, cómo se toca es un poco melancólico. Y bueno, sí, me gusta mucho, ¿no? El charango, y tal vez para dar un datito así,
un poquito separado, un puntico más aparte, unas comillas. Al construir instrumentos, como también hay charangos, ¿no? Y guitarras, eh, creo yo, o sea, es mi experiencia, que el influir de manera manual, con un cepillado, con un lijado a la madera, le da un color especial. Sabemos que pues, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, si tú lijas una madera o cepillas una madera, ¿a dónde se va tu energía? Se desperdicia, no, se queda impregnada en esos materiales. Y eso es lo que le da ciertos sonidos especiales, ¿no? Eso, un paréntesis. Y La el versión más instrumento en realidad artesanal, ¿te que, refieres? claro, más artesanal, totalmente manual, es la que yo aprendí justamente de mi tío Víctor Flores, que construía guitarras en Guano cuando ya falleció, los años ya de su partida, de su trascendencia, pero yo lo veo así. Eh, y bueno, me dejó ese legado, ¿no? Artesanal, totalmente manual. Y te voy a decepcionar, pero no es el charango. Anda. No, no es el charango. Si bien me gusta mucho, conocí un instrumento. Vengo de la línea de las flautas, ¿no? Empecé con zampoña, quena, ¿no? Pero obviamente ya sabía la guitarra, agarré el charango, pero llegué a encontrar en el tiempo que estaba trabajando con Omar, en su taller, encontré una flauta especial que la había construido su maestro, que también ya es trascendido. Eh, este maestro, o sea, hizo muchos instrumentos y pues alguno que otro estaba ahí en el taller, pues, pero Omar lo guardaba prácticamente como pues, Pedestal. pedestal, claro, pues es algo pues, o sea, irrepetible, ¿no? Entonces, un día yo le dije a Omar, oye, pucha, me gusta este instrumento, quiero construirlo, ¿no? O sea, quiero sacar, bueno, ahí está, me dice, no se puede copiarlo, sácalo. Me dice, sí, quiero uno para mí. Y en realidad hice solo uno, me lo quedé yo. Y ese instrumento se llama shakuhachi, ¿ya? O Es como shakuhachi. una quena, me imagino. Sí, es como una quena. En este caso era un shakuhachi pentatónico, porque creo que el shakuhachi nomás tiene una nota más por ahí, creo. Era pentatónico y lo peculiar de este instrumento, y tal vez por ahí viene también la vena esta de los sonidos sanantes, sonidos espirituales, ¿no? Que te llevan, porque ese instrumento se usa para meditación, es un instrumento japonés que se usa para meditación. Sus notas son muy finas, muy puras, no encuentras mucho, yo le digo así, ¿no? Yo le digo eso, ¿no? Es Ese como que la sonido quena, zen se podría decir, ¿no? claro, son notas muy puras y se pueden mantener muy largo y con un pequeño movimiento incluso agarras armónicos y todo, es muy bonita. Y la experiencia fue que justamente la construí y llegué a un proceso en la que Omar se va de viaje, yo me quedo en el taller, yo era aprendiz, ¿no? Entonces dije, pucha, ¿qué hago? Limpié todo el taller y todo. Omar regresó y me dijo, ¿por qué has limpiado mi desorden? Pero bueno, este, y ahí aproveché el tiempo, como no me había dejado tareas para hacer, empecé a hacerlo, pero llegué a un punto justamente en la afinación que decía, pucha, ¿qué hago? Yo no sé afinar, Omar no me ha enseñado. Y un poco tal vez por eh, ese, ese conocimiento que nos tal vez tú también lo has sentido, ¿no? De comunicarte, tal vez, ¿no? O hablar, pueden tomarnos de locos, ¿no? Pero tal vez hablar con justamente un trascendido, ¿no? Porque a veces la energía también está por ahí. Y yo le dije una noche, me acuerdo, tarde noche, se llamaba Roger del Águila, su maestro, ¿no? Y maestro Roger, digo, mira, no quiero copiarte, no quiero hacer esto en serie, esto no es para vender, esto es para mí. Permíteme, ayúdame a saber qué hacer, cómo afinarla. Oye, y empecé a afinarla más o menos como se me venía a la cabeza, no sé, ideas, ¿no? Lijar por Como acá, nacía, lijar por como nacía. aquí. Sí, por ahí que se desafinó, añadía un bambucito más. Es una cosa extraña que ni siquiera por acá se me hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, yo siento que fue un poco también esa ayuda, ¿no? Y tengo hasta ahorita ese shakuhachi y es muy lindo su sonido. De repente en algún momento lo tocamos por acá o de repente en el Sin intro duda, ponemos yo creo una que es melodía. importante ahí, yo creo que sin duda es importante poderlo replicar, en otro momento lo vamos a estar escuchando, me imagino, ¿no? Por tu lado. Claro,
para compartir justamente esos sonidos. Este también puede ser un espacio para compartir esos sonidos extraños, Es tal un vez, ¿no? espacio, es un espacio. Es un espacio para compartir esos sonidos que así nomás nos escuchan y dar ese conocimiento a las personas, ¿no? Y dime tú, bueno, ya me dijiste, ¿no? La guitarra, pero Claro. actualmente sigues pensando en la guitarra o tal vez sientes que, porque siento un poco eso, ¿no? Es como que la guitarra sí, te gusta, va, pero no sé, tal vez no has encontrado, sientes que no has encontrado el instrumento, así que, bah, o como para mí, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Y la verdad que yo creo que me centraría en esas dos, como decía, ¿no? Desde el inicio, la guitarra y la zampoña, ¿no? Entonces, pero yo creo que, por ejemplo, en ese tema, me imagino, ¿no? Tal vez algunos serán músicos de los que nos escuchen, ¿no? En varios les suena más de un instrumento, diría yo, ¿no? Entonces, pero ¿por qué te quedas con uno? ¿No? Es, por ejemplo, es un punto interesante. Y ahí, por ejemplo, yo quiero entrar en una interrogante, tal vez no para responderla ahorita, pero sí para responderla después, ¿no? ¿El instrumento te escoge o tú escoges al instrumento? Entonces, dejándoles con este interrogante, yo propongo, ¿no? Yo propongo que en la siguiente oportunidad hablemos de mitos y falacias. El tiempo apremia, sin embargo, este podcast estuvo muy interesante como parte de inicio, ¿no? Recordemos los que los vamos a seguir acompañando, ¿no? Entonces, en este punto particular, en mitos y falacias, ¿qué ideas tienen acerca del tema, ¿no? Claro, sería muy bonito, ¿no? Mitos y falacias de todo yo diría de todo el espectro y de todos los, Porque es amplio realmente. exacto, o sea, hay muchas, cosas que pueden ser dudas sobre todas las personas, ¿no? Como para mí, ¿no? ¿Por qué la música te curaría o por qué la música te llevaría a esos estados de introspección y de visualización, ¿no? O sea, tal vez hay todas esas dudas, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Eh, quiero agradecer a todos nuevamente que están presentes y a los que tal vez, Los agradecemos a la juventud sonora, la juventud arte sonora. y bueno, invitarles a suscribirse a este canal, a este proyecto nuevo que estamos abriendo. José y yo somos primos hermanos y estamos haciendo esto justamente para, como ya lo mencioné, compartir. Ese es nuestro motor. Queremos compartir y conversar con todos, ¿no? Tal vez contando un poco, siempre conversamos en las noches, ¿no? Y de ahí dijimos, oye, ¿por qué no conversamos con más personas, ¿no? Entonces hay que darle, tal vez ahorita con un Ampliar invitado. realmente esta perspectiva, ¿no? Claro, y por ahí Ujú, tener invitados, ¿no? exacto. Y Hay, para terminar, disculpa ya, que te corte, ya. No, esa está buena, me grabas tú, pues. esa, Para, ya. para terminar esta bonita conversación, quiero que tú hagas expliques cómo hacer este pequeño cierre que vamos a estar modificando tal vez, pero que tenga este cierre, ¿no? Ya. En todas las oportunidades, que hay que entender bien esta dinámica, ¿ya? En todas las oportunidades que nosotros terminemos los podcasts, vamos a terminar con una forma de celebración de alguna cultura. Entonces, O posiblemente despedida, ¿no? empecemos o despedida, ¿no? Entonces, empecemos justamente con una nuestra, pues, ¿no? Entonces, creo que tú te sabías una de la sierra, ¿no? Entonces, tal vez nos puedes explicar antes de mencionarlo todos. Bueno, en la conjunción andina también nuevamente hay una frase que se dice justamente, es como una alegoría, un hurra, un éxtasis, ¿no? La palabra es Haile, ¿no? Ay, Cuando se hacen, no sé, ofrendas mesadas, eh, eventos como con los sicuris, se repite esta palabra, es como un hurra, un como un viva, aún celebramos, un momento exacto, una eufórico, ¿no? celebración. Entonces, invito a todos a de sus casas, pero ahora con José y yo vamos a cerrar esto justamente con esta frase a todo pulmón. Empezamos la cuenta regresiva, ¿Listo? la cuenta de 3, Mm. 2, 1, dale. ¡Ay! ¡Ay! Nos estamos viendo, hermanos, hasta la siguiente oportunidad. Los vemos en el siguiente podcast. Cualquier sugerencia, consulta o duda, nos comentan en los comentarios. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídense mucho.